puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. ¿Qué tal? Bienvenidos a la bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados a un día de la asunción de 127 diputados electos el último 26 de octubre. Me acompaña en esta primera media hora, después se nos va, la señora Jessica Calcaño. Señorita, diría Débora Durieta. Sí, siempre decís lo mismo. ¿Qué tal, Mauricio? Sí. Señora, señorita, para ni mí señora lo ni mismo. señorita, ninguna de las dos. Sí, ninguna de las dos. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo Sí, estás? mañana asumen, juran, en realidad, asumen formalmente el 10, pero mañana juran 127 diputados y diputadas y también más temprano renuncian, no sabemos si 10 u 11 todavía. ¿No está confirmado la renuncia de Villaverde? Lorena Villaverde, así es. ¿Pero está en el temario? No recuerdo si estaba, yo creo que está, porque ella formalmente la presentó, Sí. pero hay que ver si no la termina retirando. Así que veremos qué es lo que pasa el día de mañana. Títulos del día. Sesión especial mañana a las 11 horas. Se aceptarán las renuncias presentadas por los distintos legisladores. Sesión preparatoria mañana a las 13 horas. Se tomará juramento a los diputados electos y se elegirán las autoridades de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Y pasó esta mañana temprano, fentanilo contaminado y adulterado, se reunió en la comisión investigadora para poner en consideración el informe final. Bueno, esto pasó a la mañana temprano, decíamos, Sí. en la comisión investigadora de fentanilo. 20 recomendaciones realizó el informe definitivo después de exponer todas las actuaciones que hizo la comisión, las entrevistas que tuvo, los viajes que hizo a La Plata y a Rosario, y esas 20 recomendaciones que tienen como foco algunas tareas que se llevaron para la casa la misma persona, que es el ministro de Salud, Mario Lugones, que también tiene a cargo el ANMAT, ¿no? Sí, tiene cargo Landmat y en las 20 recomendaciones hay también algunas iniciativas legislativas que le va a tocar al próximo Congreso revisar, como por ejemplo hacer una ley de trazabilidad de los medicamentos, cambiar también el funcionamiento del ANMAT, mejorar los controles, porque una de las conclusiones centrales de la comisión investigadora sobre el fentanilo contaminado y adulterado es que faltan controles. Entonces, bueno, hay que hacer, digamos... Controles al traslado de medicamentos, ¿no, Jessy? Sí, y de saber, también se habló, por ejemplo, en el día de hoy del tema de la digitalización de las historias clínicas que todavía no está aplicada, que se votó en el Congreso, pero no está aplicada, entonces es como una vuelta Pero eso a no lo tienen invitar... que hacer los efectores de salud, por ejemplo, los hospitales provinciales, las clínicas. Claro, sí, es que se ve que hay una aplicación desigual y que también siempre viste que en las leyes se pone al final, invitamos a las provincias a adherirse. Bueno, evidentemente hay muchas jurisdicciones del país, por lo que dijeron en la comisión hoy, que todavía no adhirieron. O sea, tiene sus costos también hacer una digitalización, pero uno de los problemas que señalaban es que cuando uno va, los familiares de los fallecidos por el fentanilo iban a solicitar las historias clínicas, les cobraron. Sí, pero hacían una salvedad respecto al Hospital Italiano de La Plata, donde decían que, creo que el informe dice que ahí estaban las historias clínicas digitales, ¿no? De cada uno. Ahí tuve mis 2 hijos, por eso sé que efectivamente el lugar, claro. Sí, te dan las historias clínicas, es uno de los lugares donde se detectaron las muertes por fentanilo, y La Plata es la ciudad donde el juez federal Ernesto Kreplak, claro, está investigando, y como dice Jessy, la conclusión es que los efectores de salud, o sea, los hospitales te dicen, yo no tengo manera de controlar
si el laboratorio manda lo que dice que manda. Y a su vez no hay una legislación. Lo que sí me pareció muy destacable entre las recomendaciones que le piden al ministro de Salud que controle mejor las transferencias entre laboratorios, dice en un momento. O sea, ¿qué hacen los laboratorios? Se compran, se venden, o sea, porque el laboratorio tiene el poder de policía, no sé si policía es la palabra, pero según decían los diputados, es el encargado de hacer controles de lo que lleva a los hospitales. Por eso, el titular de un laboratorio, que es Furfaro, está preso. Ahora, se tiene que dar esto para que esté preso. Si no, digamos, si no hay muerte, si no hay un escándalo, ¿cómo haces? Claro, sí, completamente. Bueno, veremos, y una cosa que destacaban también es una participación muy activa de los familiares en la comisión investigadora y que quieren que eso quede como un nuevo precedente en la Cámara, en el Congreso, para que las víctimas, los afectados de algún caso que tenga que ser investigado, que sean parte más activamente como sucedió aquí también. Así que eso, de hecho, hablaron 3 de los familiares, estuvieron presentes al cierre de la comisión. Estuvieron presentes y recordemos que la comisión fue a La Plata, fue a Rosario, que es un viaje más largo y que se hizo una sesión en el Consejo Deliberante de Rosario, recibió al juez federal Kreplak, recibió a familiares y le pidió al ministro de Salud y al titular del ANMAT que vinieran y no vinieron, pese a que los pedidos fueron realizados por diputados de la Libertad Avanza, como por ejemplo Silvana Giudice, que dijo ese día, yo cuando era funcionaria venía a Lugones, casi que le dijo eso. Y bueno, también dijo, bueno, nos contestaron los informes. Dijo las dos cosas. Claro, las dos cosas. El yo cuando era funcionario venía, me lo acuerdo, digamos. Sí. Y me gustaba venir, dijo, porque si vos sos funcionario tenés que encarar al Congreso y tener un mano a mano con lo que hiciste. Lugones, recordemos que tiene una interpelación aprobada por este Congreso que él ignoró. Él se abrió el recinto y él no vino. Claro. Y creo que uno de los capítulos que citó Victoria Tolosa Paz, que es la diputada de Unión por la Patria, hace mención a ese incumplimiento de Lugones, porque se está evaluando en algunos sectores de la oposición, y no sé qué oficialista lo va a defender, por esto que estoy diciendo, la posibilidad de una denuncia a Lugones. Claro. Por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, básicamente por no dar la cara. Sí, así es, y de hecho también de los debates que se dio una vez que presentaron las autoridades de la comisión, estaba la diputada Fein, la diputada Giudice y Tolosa Paz. Ellas presentaron el informe, las conclusiones, las 20 recomendaciones, y hubo ahí un poco un contrapunto con diputados de otros bloques, por lo menos con Juliano de Democracia para Siempre y Cristian Castillo del Frente Izquierda, que integraron la comisión investigadora, que no suscribieron al informe, no porque no compartieran gran parte de lo que estaba... Juliano y Castillo, sino porque, bueno, dijeron, ustedes llegaron a un consenso, nos enviaron recién ayer a última hora el informe, no podemos evaluar todo, y además lo que criticaron, sobre todo en el caso de ellos dos, es que no se planteaban mucho las críticas a las autoridades del Ministerio de Salud, a Lugones, demás. Bueno, en el caso de Castillo también dijo, hay una vinculación entre los laboratorios y el financiamiento de la política, que nosotros empezamos a tirar un poquito del hilo, pero hay que profundizar, eso tampoco igual está una de las recomendaciones desarrollado. Habla de controlar las transferencias entre laboratorios. Eso dice una de las recomendaciones, como que la palabra laboratorios está. Sí, por eso está, por supuesto. Digamos, y no es que... pero bueno, esto sucedió esta mañana, y mañana entonces, Jessy, 11 y 13 horas. Gerardo Cipollini va a ser el diputado que encabece siempre qué regla tan antigua. Sí, el más viejo. El de mayor edad, digamos, no más viejo, el de mayor edad. Yo decía que esa regla estaba de la época en la que no había diputados de 80 años, había diputados de 60, de 50. La gente no vivía 80 años hace 100 años, hay que aclararlo. Por ahí a veces no es natural hoy, pero la expectativa de vida era mucho más baja. Entonces tenés diputados de 80 y pico, que pueden hacerlo, por eso son diputados, pero presidiendo una sesión no tiene sentido. De más edad tiene que presidir. Fue Carlos Heller. Carlos Heller, exactamente. Y bueno, mañana va a estar Cipollini, pero a las 11 entonces sesión por renuncias y a las 13 la preparatoria. Sí, que aclaremos, el caso de las renuncias es, en el caso, por ejemplo, Santilli, porque va a cumplir un puesto, digamos, como ministro en el gobierno de Javier Milei. Hay otros casos que es porque asumen en el Senado. Que fueron electos, en el caso de Nadia Márquez, Orozco de la Libertad Avanza, Martín Soria de Unión por la Patria, pasan al Senado. En otros casos a legislaturas provinciales, como es Silvia Lospenato. De Alessandro.
Claro, bueno, después en el caso de Jaldo, que es actual gobernador de la provincia de Tucumán, él encabezó la lista, Pero no quiere asumir. no, quiere seguir siendo gobernador. Entonces, está bueno porque recordemos que acá tenés que renunciar y no, en otras legislaturas lo que pasa es que te pedís licencia y después volvés. Claro. Te pedís licencia Y hay, 2 años. y hay otros casos también que es diputados que fueron candidatos que todavía le quedaban 2 años de mandato, como el caso de Itay Hackman. Él fue candidato, asumió una banca. ¿Le quedaban 2 años se te dejan? Le quedaban 2 años acordaba, y mirá. le pasa también a otro de Unión por la Patria de los tucumanos, a Gladys Medina y Elia Fernández, es el mismo caso. Entonces, bueno, eso, son diputados que ya tenían mandato, le quedan 2 años más, pero fueron igual encabezando las listas y bueno, entonces tienen que renunciar y la banca anterior la asume el que le sigue, digamos. Claro, exacto. Y después a las 13 horas se van a jurar, lo van a jurar los 127 por tandas. Seguramente alguno va a decir algo más que sí juro. Seguramente, sí. Y después tenemos la posibilidad de tener la sesión preparatoria. En Senado hay que esperar hasta febrero. Acá se hace después de la jura. Y ahí se van a definir primero las autoridades y después los criterios de reparto para los lugares de comisiones. Atención, porque acá hay mucha novela escrita, pero hay un reglamento que dice proporción. Y tenemos el recinto bastante bipartidista, donde 200 personas, aproximadamente 257, un poco menos, ponerle 195, son de 2 fuerzas distintas. O sea que no se va a poder ser muy creativo respecto al reparto en comisiones. Claro. Porque el 90% de la integración de cada comisión va a tener que ser de 2 fuerzas distintas. Y la fuerza que tenga más integrantes, que es una pelea que se está dando en estas horas, Unión por la Patria o La Libertad Avanza, que están ahí aparte. Va a tener que tener uno más por cada comisión. Claro. Y el resto se irá turnando, ¿no? Sí, así es. Pero no sé cuánto más creativo se puede ser. No, pero bueno, ya estuvo el debate en diciembre del 2023 cuando se mandató a Martín Menem, la oposición impuso el sistema DON. Si es DON... que tampoco se aplicó el 100%. Si es DON acá, se quedan con todos los 2 partidos. Bueno, por eso. Entonces ahora hay que ver qué tipo de distribución se hace o si la oposición va con algún planteo más concreto para que lo vote el Pleno, en vez de que lo decida Martín Menem. Hay que tener cuidado con esto. Si es que Martín Menem continúa, que es lo que se espera, ¿no? Que se espera que sea nuevamente electo como presidente de la Cámara. Hay que tener cuidado con esto. Cuando vos decís, lo que vos decís, lo que se escucha es, se puede mandatar al presidente de la Cámara. O sea, lo que puede hacer el recinto son 2 cosas. Distribuir los cupos ahí, que una vez lo hizo el famoso Grupo A, recuerdo esa sesión. Directamente el cuerpo dijo, de tal comisión van 10, 9, 8 para tal bloque, eso se puede hacer. O decirle al presidente de la Cámara, hacelo vos y ajustate al reglamento. Claro. En ningún caso podés obviar el reglamento. Entonces, si el reglamento te dice proporcional, vos no podés hacer que si el 90% de la Cámara es de 2 bloques, esos 2 bloques tengan el 70% de la comisión. Claro. Es totalmente ilegítimo, aparte groseramente ilegítimo. No, y aparte hay que terminar de ver cómo se conforman, si hay novedades con respecto a interbloques. Por ejemplo, bueno, ¿qué pasa con lo que es Provincias Unidas? ¿Qué pasa con Innovación Federal? Unión por la Patria, ¿van a estar los catamarqueños o no van a estar? Bueno, todo eso está por verse. Entonces, eso creo que hasta yo no tengo claro quién, por ejemplo, en el caso de las autoridades, quién le toca la segunda vicepresidencia. Y la segunda vicepresidencia sí es la pelea real que hay por la tercera fuerza. La tercera fuerza que no se sabe todavía quién puede ser. Va a tener una vicepresidencia y probablemente la tercera y la cuarta fuerza se repartan la mayor parte de este remanente que va a haber en comisiones. Lo que es muy difícil es hablar de proporciones como se hablaba en 2023, donde vos tenías un bloque grande como Unión por la Patria y un montón de bloques chicos. Hoy por hoy, digamos, hablar de proporciones es difícil. ¿No? Si te pones muy duro, termina siendo... Porque el reglamento se hizo para que no hubiera tercera fuerza, esa es la verdad. Vos decís que se volvió al bipartidismo, pero con otros nombres, ¿no? O sea, se mantiene el peronismo, pero el bipartidismo ahora es La Libertad Avanza y ya no el radicalismo. Ojo que teníamos casi bipartidismo hasta 2023, solo que uno de los espacios era Juntos por el Cambio. Claro, y veíamos era una coalición. Igual sí, el peronismo hoy es un poco una coalición también, ¿no? Claro. Sobre todo porque está muy provincializado. Es menos un proyecto, el peronismo es un proyecto nacional y son más provincias que tienen su pero si están juntos en un bloque, propio. se te presenta como bloque.
Esto digo para técnicamente cómo se hace el reparto de comisiones. Al hacer bloque, lo que haces es decirle al bloque, bueno, dame 22 para este, 10 para este, y el bloque decide. Bueno, para el caso de la Libertad Avanza también es un poco una coalición, ¿no? Porque fue absorbiendo de otras identidades políticas. Pero ya las tiene para ahí. Bueno, pero la Liga del Interior, que son de extracción radical, el sector del PRO, que está más ligado a Patricia Bullrich, que, bueno, hoy están con la Libertad Avanza, pero quizás mantienen en algún momento esa identidad, veremos. Pero eso digo, o sea, después fuerzas provinciales, ¿no? Creo que era de Tucumán, o sea, bueno, el MIDA hay que ver qué hace, ahora sigue separado el MIDA. Pero bueno, mañana van a estar los sellos puros, ¿no? Claro. LA, ¿cuántos tiene? Y Unión por la Patria, como se llame, ¿cuántos tiene? Bueno, mañana también se conmemora el Día de los Derechos de las Personas con discapacidad, en un año muy particular donde se sancionó una ley de emergencia que todavía no está en cumplimiento o en pleno cumplimiento. Va a haber manifestaciones en la puerta del Congreso. Jessy se preparó todo sobre el tema. A ver. Así es, sí, a propósito de este aniversario, de esta fecha conmemorativa que desde 1992 se fijó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fijado por la ONU. Se celebra aquí en nuestro país también. Va a haber, ya desde hoy hay actividades en muchas provincias con distintos colectivos, y el día de mañana, por lo menos aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a haber, por un lado, se anunció a las 11 de la mañana, va a ser una conferencia, van a hacer una conferencia de prensa en el Hospital Garrahan, donde tanto el colectivo de la discapacidad como el Hospital Garrahan, que están peleando por la aplicación de las emergencias. De leyes de emergencia. De leyes de emergencia. Ya sea para guardias pediátricas como para discapacidad. Son dos leyes distintas. Claro, dos leyes distintas que fueron sancionadas por el Congreso, luego vetadas por el presidente y luego insistidas por el Congreso, pero el decreto que sacó el presidente luego de la insistencia del Congreso es una suspensión de la aplicación. Entonces, bueno, van a hacer esta conferencia a las 11 de la mañana y luego a partir más o menos de las 16 horas, 15 horas, 16 horas, se prevé que va a haber una manifestación también de estos sectores en las puertas del Congreso. Seguramente se sumen los jubilados, porque los miércoles es el día de la protesta de los jubilados, así que vamos a tener una jornada que por lo menos quizás va a ser más hacia el final de la sesión preparatoria. 16 horas es la de marcha de discapacidad, ¿no? Sí, pero ya vamos a ver movimientos de las 15, va a haber movimiento, va a haber un congreso seguramente con un operativo muy fuerte de seguridad, con vallado y demás, más de lo habitual, porque es justamente la sesión preparatoria y porque están estas convocatorias. Pero a propósito de este día, traje para recordar cuáles fueron los argumentos del decreto presidencial para no terminar de aplicar la emergencia en discapacidad. El decreto que está judicializado, recordemos, ¿no? Claro, sí, y que, bueno, sigue siendo una pelea de estos colectivos. Para recordar, la insistencia en el Congreso frente al veto fue el 5 de septiembre y el decreto del gobierno donde suspende su aplicación es el 22 de septiembre. ¿Sí? Esperó a que se cumpla el tiempo reglamentario. Dejó agotar los días, claro. Agotar todos los días y ahí le hizo la suspensión. Bueno, vamos a la siguiente placa para ver un poco los argumentos que plantea el Poder Ejecutivo. Lo que hace en ese decreto del 22 de septiembre es promulgar la ley, es la número 27.793, que es la emergencia en discapacidad, que estaba prevista hasta el 31 de diciembre del 2027, y lo que hace es que comunicar al Congreso que incluya las partidas correspondientes que permitan la ejecución de la ley. Justamente, bueno, sabemos que el gobierno es muy celoso de lo que tiene que ver con el déficit fiscal. Dice, bueno, toda ley tiene que decir de dónde se van a sacar los recursos, entonces de esa manera justifica esta suspensión de la aplicación que sigue reclamando el colectivo de la discapacidad, porque, recordemos, tienen problemas con la actualización del nomenclador, que eso afecta a los prestadores, así que, bueno, esos son parte de los reclamos centrales, además de que hay en lo que es la emergencia en discapacidad, la que se sancionó del Congreso, también incluye las pensiones por invalidez, una nueva modalidad de esas pensiones.
Vamos a la siguiente placa para seguir repasando los fundamentos. Lo que indica el Poder Ejecutivo en ese decreto es que es el 0,35% del Producto Bruto Interno y que implica más de 3 billones de pesos poder financiar lo que establece la ley, que el Congreso omitió justamente decir de dónde se va a sacar ese dinero. Y que pone en riesgo la sostenibilidad del régimen de atención al no especificar de dónde... Hay que ver qué hace el presupuesto ahora, ¿no? El Congreso ahora tiene como responder, lo que dice el proyecto es que le dice al presidente, bueno, ya que no tenemos presupuesto, elegí vos, porque no me voy a poner a ajustar yo, pero ahora tendría que estar en el presupuesto, en el dictamen que se firme la semana que viene y llegue al recinto, el origen de esas partidas o ser un poco más específico, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, de hecho, eso creo que lo teníamos en las placas, pero vamos a la siguiente, si te parece. Dentro de los fundamentos está también esto de que, bueno, ahora que se va a debatir el presupuesto, debatámoslo ahí. ¿Para qué vamos a aplicar esta ley si ya viene este debate? Bueno, fue enviado, acá está, fue enviado el presupuesto 2026, que allí debe darse el debate de cómo afrontar los gastos y las erogaciones. Y nos queda, creo, una más sobre la legislación en la que se apoya el Poder Ejecutivo. Es una ley de los 90, el 96, que son normas complementarias para la ejecución presupuestaria nacional, que dice que toda ley que autorice gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento. Esto es lo que repite como un mantra el Poder Ejecutivo. Y también dice, en caso contrario, quedará suspendida su ejecución. Esto es un poco, bueno, y la ley de administración financiera también cita algunos artículos, pero esto es más preciso. De qué es fehaciente. O sea, lo que dice la ley de discapacidad es, tenés el presupuesto, agarrá este pedazo de presupuesto, dice específicamente las partidas, y ajustá como vos quieras. Claro. Como que le da discrecionalidad, pero dice dónde sacar las partidas. De lo contrario, por ejemplo, podría el Congreso decir, bueno, ¿sabes qué? Esta oficina cerrará mañana. De alguna manera evita el Congreso hacer eso dándole discrecionalidad, pero dice el proyecto de dónde sacar la plata. Claro. En los dos casos. Porque en algún caso, creo que fue la ley de jubilaciones, sí fue más específico, y ahí el gobierno un poco pataleó, porque ahí discutí sobre los flujos, la proyección. Y bueno, sacá plata de acá, pero pará, no me alcanza. El gobierno no dio ese debate en comisiones y suspendió la ley. Bueno, es un debate que se va a volver a dar cuando llegue al recinto de presupuesto, inclusive en comisiones, pero bueno, lo importante es mañana, día de los derechos de las personas con discapacidad. A las 16 horas va a haber una manifestación en el Congreso. Ya para ese entonces seguramente estará elegido Martín Bene como presidente de la Cámara, pero será un motivo más de movilización hacia el Parlamento. Gracias, Jessy, por esta media hora. Gracias a ustedes también. Enseguida volvemos con más La Bancada. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso,
la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo
puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. En la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados. En esta media hora me acompaña, solito está ahí el señor Leo Fredes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Mauri? Bien. Como cada martes. Muy entusiasmado con tu número 40 sesión preparatoria, ¿no? Más o menos. Más o menos, no creo que tantas, porque no 38. No me daría, pero por ahí debe andar, sí, con algún intervalo, pero sí, vimos bastantes, ¿eh? ¿La primera? No me acuerdo. Ah, bueno, tirá el número. A ver, yo dije que tiré que viste 40. Habrá sido década del 90, pero no me acuerdo precisamente. Ya son 30 años, por ejemplo. Sí. Más de 30 años. Por ahí. O sea que 40 sesiones preparatorias vio Sí, Fredes. más o menos. No, porque tendría que tener 70 años. Y No, empezaste todavía de no he chiquito, de llegado. bebé. Todavía no he llegado. Porque yo tiro cosas que vos por ahí me las podés mentir. Yo, viste que está esta costumbre, en realidad está en el reglamento que la tiene que presidir el diputado de mayor edad. Y yo lo que digo es que hace, en realidad 60 años imagino, ¿no? Pero capaz que hace 30 también, el diputado de mayor edad no sé si tenía más de 80. Sí, te escuché que lo decías en un programa ayer, creo. Pero por ahí vos viste a alguien más de 80 de hace 30 años. No, pero había gente grande también en esa época, ¿eh? No. Más de 80 es mucho. Sí, más de 80 no sé si ha habido, pero de 70 y pico para mí habría que mirar los archivos, pero no. Hace 120 años no, porque no, la expectativa de vida no llegaba a 80. Claro, ahí no llegaban. Y ahí se hizo esto, como era el digamos, sistema, sí, pero capaz que unos 70 años sí había. Pero Claro. ha llegado a No haber es lo mismo 80 y 70 que pico. 83, 84, 85. Claro, ahora se va cortando y hay mayor expectativa Claro. y por eso hay algunos legisladores que Bueno, son más grandes. No me fijé la edad que tenía, pero el chaqueño de la UCR, Gerardo Cipollini, es quien mañana va a presidir la sesión preparatoria. Habló con Diputados TV y esto decía. Yo creo que va a salir, parece que va a salir porque, bueno, es una herramienta que necesita el presidente para llevar adelante la administración nacional y seguramente en extraordinarias nos reuniremos para aprobarlo. Creo que ya hay un despacho, ¿no?, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que lo avala, así que creo que en el recinto no habrá dificultades para aprobarlo. Además, es bueno que haya un presupuesto actualizado para manejar las cuentas del Estado. Por ahí se escuchan reclamos de otros sectores o de algunos sectores que están pidiendo mayores asignaciones de fondos. Me da la impresión de que habrá que mantener en el presupuesto esto que viene, como es un presupuesto equilibrado, sin déficit, que apunta a eliminar ese flagelo que durante años ha castigado la economía de los argentinos, que es la inflación. Así que en buena hora que así sea. Y sin descuidar las necesidades de la ciudadanía, especialmente las cuestiones vinculadas a la infraestructura. Hay mucho reclamo de la gente del interior, usuarios como nosotros de rutas nacionales permanentemente, que están en un estado de abandono muy alarmante. Las provincias no pueden hacerse cargo de su reparación. Creo que es un tema sobre el cual habrá que poner algún énfasis. Vamos a Cipollini a hablar de presupuesto, porque va a seguir siendo diputado y el presupuesto va a ser el tema de extraordinarias. A partir de la semana que viene, el 10, asumen los diputados que desde mañana van a jurar, en realidad van a jurar mañana, pero el mandato es el 10. ¿Por qué juran mañana? Bueno, el reglamento dice que se jura la primera semana de cada mes de diciembre, pero desde el 10 que tienen su despachito y pueden
participar de las comisiones. También mañana se van a conformar un criterio de reparto de comisiones. No se puede salir mucho del reglamento. Ya no sé si me escuchaste la media hora anterior. También te escuché con ¿Me Jessica, escuchaste? importante. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ahí sí te puedo decir. En los 90 era como va a ser mañana. PJ, UCR... Claro, porque al haber lo que decían ustedes, más bipartidismo, más claramente separado en dos mayorías muy grandes, dos bloques muy grandes, era más clara la definición y se le daba algún lugar pequeño en alguna comisión a las fuerzas minoritarias. Ahora con esto de que por allí, con algún reparto, las fuerzas que tienen pocos diputados, menos de 4 o 5 según el número, se podían quedar sin ningún lugar, a partir de allí se empezó con esta formación de interbloques que se hacían en diciembre en los últimos años y que por ahí no tenían nada que ver ideológicamente, pero se hacían interbloques un poco a la fuerza como para no quedarse afuera de esta distribución. Claro, porque encima los cargos en comisiones duran 2 años, pase lo que pase con los bloques. Eso es algo que quizás si un día se revisa el reglamento se va a revisar eso también, porque vos te quedás con un cargo en una comisión de presupuesto, después armás un monobloque y seguís con el cargo en la comisión de presupuesto. 2 años, que es un montón. Bueno, ha habido casos en los que se ha devuelto... No, ¿cuándo? Hubo alguno para 7, 8 años donde se han sacado, se ha reemplazado al que no tenía nada que ver ideológicamente. No es que se iba por alguna cuestión afín y tampoco... Bueno, pasó, el radicalismo se dividió en 2. Y mantuvieron cada uno. Y mantuvieron cada uno y las posiciones de los 2 bloques radicales fueron diametralmente opuestas. Bueno, todo eso se va a empezar a definir mañana. Renunció ayer como ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ya había jurado como senadora, asume el 10 de diciembre, por eso ayer renunció y anunció detalles de algo que ya dijo en su última visita a diputados, que es el proyecto que se va a enviar para reformar el Código Penal. El Código Penal va a las extraordinarias. Las extraordinarias empiezan el 10. Se irán mandando los proyectos a lo largo del mes. Eso será una decisión que se tomará en el Gabinete Nacional. Así que durante el mes de diciembre el Código Penal estará para que todos lo puedan analizar. Los códigos penales son muy complejos. Hay que mirar hasta el último detalle. Así que están trabajando a 4 manos los equipos jurídicos como para que esté en su momento ya para ser presentado acá en extraordinaria. Faltan unos días. Escuchábamos a Patricia Bullrich, que hablaba sobre este proyecto. Ya dijo algunas cositas, si quieren verlo cuando estuvo en la Comisión de Presupuesto, de lo que es el nuevo Código Penal. En realidad, reformas al Código Penal. Lo que dijo, ¿sabes? Me recuerdo Bullrich es, si hacemos un Código Penal completo, tiene que salir por unanimidad. Y claro, hay que reconocer que Bullrich consiguió bastantes leyes estos años, Leo. Sí. Remando ahí de seguridad con Laura Rodríguez Machado. Reiterancia, entre las que me acuerdo. También sí, trabajó mucho con Rodríguez Machado en lo que tiene que ver con esas leyes. Bastante activa la agenda de la ministra de Seguridad. Y lo que decís vos, sí, si va a salir un código penal de fondo, sí lo necesitas con una mayoría bastante abultada. Eso que dice Patricia tendría que también aplicar para las leyes tributaria y laboral por allí. Porque esto de sacar leyes laborales cada 4 años, con la alternancia de poder que hay en Argentina, ganándolas 131 a 128, pasa lo que está pasando con la legislación laboral en Argentina, que te dura los 4 o 8 años de gracia que tiene un gobierno. No, y el tema de los jueces. Los jueces cuando ven eso, huelen la política y dicen, bueno, puedo declarar una inconstitucionalidad, obviamente tendrán sus argumentos, pero total, después cambia el gobierno y ya está. Claro, o te queda un recurso pendiente, algún amparo. Está todo el sistema, lo que me pareció que dijo Bullrich ese día es si está todo el sistema político de acuerdo con un nuevo Código Penal, recordemos que el que vigente es del año 1921, me da la sensación que la justicia por lo menos va a tener más respeto, ¿no? Por lo que decida el Congreso. También habló de otro capítulo de esa reforma del Código Penal que está trabajando Bullrich, que tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos. Bueno, en primer lugar, el Congreso va a tener una misión histórica. Ustedes saben que los códigos no se cambian todos los días, son cuerpos complejos y la Argentina tiene un Código Penal que ha tenido un montón de modificaciones, de parches, y además está pensado para 1921, donde un montón de delitos que hoy son importantes no existían.
¿Cuál es la estructura de este nuevo Código Penal? En primer lugar, dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos por el Código. Los más favorecidos eran los delincuentes, los violadores y los asesinos. Y a partir de ahora, los favorecidos van a ser la sociedad en su conjunto y las víctimas. Este cambio es el cambio de doctrina que bien explicaba Manuel Adorni. El otro objetivo fundamental es el proceso de hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas no las sienta la sociedad como insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas y no que nos encontremos a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían de estar presos y vuelven a delinquir. Esta idea de la puerta giratoria que el año pasado discutimos también en reiterancia, que son todos proyectos, tanto reiterancia, juicio en ausencia, ley antimafias, que se incorporan todos ellos al Código Penal para tener un solo cuerpo importante. Acá cambiamos de la doctrina del que las hace las paga y dejamos atrás la doctrina zafaronista. En la Argentina, cualquiera de los delitos de robo, hurto, motochorros, al día siguiente te lo encontrabas a la vuelta de la esquina al mismo. Esto se termina. Las penas tienen una relación directa entre el delito cometido y el daño causado a las personas. Y el daño causado no es, como se entendió hasta ahora, un daño que si una persona va con un arma por la calle, se entiende que si no usa esa arma, bueno, no causa ningún daño. No, esa persona sale a la calle con un arma con el objetivo de causar un daño, a menos que sea un legítimo usuario con portación de armas o una fuerza de seguridad. En cualquier otro caso, esa persona tiene un objetivo. No sale a la calle con un arma solamente porque le divierte. En consecuencia, toda esta lógica de que te roban un celular y no es importante, bueno, te robaron un celular, te tiran desde una moto a la calle, no importa, ¿qué te sacaron? La cartera. Bueno, toda esa filosofía de que no importa se terminó. Todo importa, porque es atacar a la gente, es generar un daño y además es robarle la propiedad privada de las personas que con mucho esfuerzo compraron su celular, lograron tener determinados ahorros o lo que sea. Hay pánico cuando hay una entradera, la gente tiene pánico. Entonces, todo este tipo de cosas que parecían que las dejamos pasar y nadie tenía condena, se termina. Escuchábamos a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad que juró el último viernes como senadora nacional y ayer renunció formalmente a su cargo de ministra para ser legisladora. Me acompaña el diputado de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo estás, Mauricio? Bien. 2 años de diputado con La Libertad Avanza, el oficialismo, eran 38, ahora van a ser 90. Cuando hay un recambio, yo no sé si usted lo está sintiendo, pero el que viene con experiencia medio que siente que tiene que ayudar al que llega. Bueno, ya fue legislador provincial, o sea, conoce la dinámica. ¿Cómo lo está viviendo? Bien, la verdad que poco más de 90. Estamos en eso, está el presidente. 94. El presidente de bloque y el presidente de la Cámara están, la verdad que han hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Porque también uno hace el balance, desde que Javier Milei fue diputado, apenas han pasado 4 años y se ha multiplicado exponencialmente. Así que creo que es un fenómeno político en términos electorales y también en términos de proyecto de modelo de país. Y en eso creo que esos 38 legisladores indudablemente tuvieron un gran esfuerzo, porque para nosotros fue muy diferente hoy los nuevos legisladores tienen de alguna manera sedimento, esos 38 pueden transmitir esa experiencia en las comisiones, en las sesiones, en el trabajo parlamentario, cosa que nosotros no tuvimos. Llegamos de cero,
arranque por ahí sin tener ese manejo parlamentario que es tan importante y apelando muchas veces a mucho diálogo, a la construcción de horas de trabajo donde aprendimos de todos un poco, ¿no? Porque la verdad que tanto el presidente de la Cámara como la experiencia en el bloque de haber cambiado también de presidentes de bloque nos llevó a esto que me parece que es un equilibrio y que por supuesto es un enorme desafío ahora probablemente ser la primer minoría. Decían, en 94, 95 diputados pueden llegar a estar, el quórum es de 129. Hasta ahora el PRO venía actuando un poco siempre en sintonía con la Libertad Avanza. Ahora dice que los que quedaron en el PRO dice que se van a mantener una posición un poco menos intransigente. ¿Cómo creen que van a llegar a los 129? ¿Dónde están mirando para llegar a los 129? Bueno, la verdad que en eso nosotros confiamos mucho en la conducción tanto del bloque como de la presidencia de la Cámara y bueno, nos ha sorprendido muchas veces Martín con 38. Creo que ahora probablemente el esfuerzo sea de más tiempo de diálogo, pero que tienen una capacidad como para resolver ese tipo de situaciones o por lo menos ponerlas siempre sobre la mesa. Pero más allá de la constitución del quórum, creo que lo que se logra hoy es ponerle un freno al avance que por ahí había al veto presidencial y fundamentalmente a los decretos de necesidad de urgencia con una situación que se vivió en los últimos meses, que era modificar la ley, la misma ley que regula la aplicación de los DNU y que reglamenta incluso la bicameral de DNU. Entonces me parece a mí que en ese sentido hay un equipo de gente trabajando importante, se ha logrado afianzar con un conocimiento muy claro de lo que tenemos como meta este año y me parece que lo más importante es esta agenda que se incorpora en extraordinaria y que seguramente después tanto el presidente del bloque como el presidente de la Cámara sabrán cómo encontrar el camino para llegar a ese quórum. No sé si recién estaba escuchando hablar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Usted es abogado de profesión, sigue los temas legales de cerca. ¿Se puede hacer un nuevo código penal? ¿Hay que cambiarlo por parte? Desde 1921 que estamos con el parche uno tras otro. ¿Qué imagina usted? Bueno, primero, por supuesto que para este gobierno, cuando el presidente en campaña se refería a que en la Argentina el que las hace las paga, se refería a esta transformación del sistema penal, digamos. Yo creo que la discusión de la edad, o de la disminución de la edad en la imputabilidad de determinados, del delito, fue un punto de inflexión quizás en temas que el sistema garantista por ahí te ponía trabas y creo que en este sentido fue evolucionando en bases estos delitos que se incorporaron y que fueron dejados de lado. Me acuerdo los primeros, la ley antipiquete, la ley antimafia, que después se desglosa y se termina tratando durante el año. Y ahora este proyecto del Código Penal, que no es un proyecto que surge solamente del espacio de la Libertad Avanza, sino es una discusión doctrinaria y académica de varios prestigiosos abogados que vienen recorriendo el país y que han encontrado en este espacio la gran oportunidad de dar herramientas para transformar y poner penas severas para aquel que no quiera vivir en un país distinto, que es el país de los límites, es el país del esfuerzo, del trabajo y el país del que las hace las paga. Y creo que en ese sentido, tanto la ministra como quien ha jurado hoy como ministra de Seguridad tienen esos objetivos muy claros. Uno de los temas que viene en agenda del gobierno, seguramente para extraordinarias, es reforma laboral. ¿Por qué hace falta una reforma laboral y qué expectativas tiene? Y la verdad que las expectativas son muchas porque la campaña a nosotros nos llegó de situaciones donde lamentablemente una persona que pone una pyme tiene que cerrar porque en 3 meses el sistema judicial te llena de procesos laborales de cumplimiento imposible con un sistema por ahí
muy fácil de vulnerar, porque fíjate vos que a veces se truchan antigüedades, se truchan testigos. Es tan maleable esta situación donde el empresario quizás no tiene ese tiempo para volcarse, y muchas pymes no tienen tiempo de tener la cobertura legal como para defenderse de manera adecuada, y pierden todo su capital en un emprendimiento que quizás les llevó toda la vida, y por 3, 4 juicios de gente que vive de esto. Lamentablemente la industria del juicio ha permitido esto, y hoy es un tema de agenda política, y viene como demanda y consecuencia del sector privado, que es el que más ha tenido que sufrir este tipo de abuso del derecho. En muchas situaciones quizás hayan situaciones en la que esté dudosa, pero en la gran mayoría de los que padecen la industria del juicio han perdido muchísimas cosas, y me parece que el presidente en este sentido siempre fue sincero, claro, y hoy es parte de la agenda política de la Argentina. Diputado, y respecto al tema tributario, las provincias reclaman, que dicen que la nación debería girarle más fondos porque hay recaudación que tendría que ir a la coparticipación y que se termina gastando en el presupuesto nacional. ¿Qué opina? Mire, hay cosas, justo me tocó hablar, ayer estuve con el ministro del Interior, que venía a Corrientes, y veníamos hablando algunos temas de cómo equilibrar esas cosas entre provincia y nación. Y la verdad que es una actitud muy positiva la que ha tenido el gobierno, primero de recorrer las provincias, empezar a hablar y a tratar de acercar posiciones. Y segundo, también contrastar esta idea que solo el Estado Nacional tiene que hacer el esfuerzo, ¿no? En materia tributaria, fiscal, creo que las cosas son compartidas. Y en este sentido, justamente se hablaba de una de las deudas más importantes que tiene la provincia es la del Instituto de Previsión Social. Algunas de las cajas de la provincia, muchas cajas provinciales, previsionales, no se transfirieron a la nación. Corrientes una, todavía la tiene, se llama Instituto Provincial, el IPS, Instituto Previsional Social, que está en manos de la provincia de Corrientes, y pide una deuda importante hace mucho tiempo. Entonces creo que la solución es... El gobierno está dispuesto a hacer el esfuerzo, y cuando no hay números claros hay que auditarlas. Hay que auditarlas y encontrar el equilibrio de cuáles son los números reales que tiene que afrontar el gobierno nacional. Porque muchas veces una cosa es lo que dicen la tapa de los medios, y otra cosa es cuando uno va y mira en el expediente los números reales. Entonces, sí, pero para acá se dice que se debe esto, pero no está acreditado esto. Pasaba en universidades, pasó en el Garrahan. Y lamentablemente muchas veces nosotros, que hemos sido muchas veces castigados por estos temas, siempre anteponemos, digamos, el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de la ley, y sobre todo estas cosas que son importantes, las auditorías. Hablaba del tema previsional, también se dice para una segunda etapa, después de la laboral, que se acomode un poco ese mercado, según el gobierno, hacer una reforma previsional. ¿Por dónde habría que ir y qué carencia ve en la actualidad? Bueno, yo creo que eso lo tienen que hablar con los presidentes de bloque o con el Ejecutivo, que son los que están impulsando, digamos, este proceso de transformación. Yo no me atrevería a marcar agenda legislativa. Creo que ya de por sí esta inclusión probablemente en enero de estas 3 normativas enormes que son laboral, penal y tributaria, y ni hablar, bueno, presupuesto en breve. Pero son temas que marcan lo que el gobierno necesita de manera urgente, inmediata, necesaria. Y bueno, y después creo que de a poquito se van a ir acomodando los temas tan importantes como previsional. Lisandro Almirón, diputado de la Libertad Avanza de Corrientes. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. Gracias a vos, Leo, por esta media hora. Gracias a ustedes. Volvemos mañana a las 13 acá en La Bancada.
a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas.